Hermanos y hermanas, gusto de saludarles nuevamente. Aquí estamos por la gracia de Dios empezando la semana y trayendo para ustedes el estudio de la lección de la escuela sabática, domingo 1 de agosto. Mis hermanos que me acompañan para el estudio de hoy serán el pastor Joselito Rentería y mi hermano José de la Cruz. ¿Cómo estás, mi hermano José de la Cruz? Bienvenido. Muchas gracias, pastor, por darnos la oportunidad, la invitación, por venir a trabajar en la obra del Señor, como es grabar la lección, y que sea de gran ayuda para otras personas que nos ven internacionalmente, porque no solamente nos ven nuestros hermanos aquí en lo que es en Estados Unidos, esperando que sea de gran bendición para todos y que podamos aplicarlo a nuestra vida. Amén. Pastor Joselito, buenos días, bienvenido. Buenos días, pastor, gracias. También le agradezco a Dios por esta oportunidad y pues estar con el pastor Orlando. Es un privilegio estar con usted, pastor. Y aquí mi hermano de José de la Cruz. Esperamos que, hermanos, en los estudios que estamos teniendo de la iglesia primitiva, pues aprendamos para nosotros la lección, porque cada iglesia tiene su tiempo y su momento también. Y sabemos que la iglesia de los últimos días, pues, va a llegar fuerte con estos estudios al fin de la crisis. Así es. Vamos a pedir la bendición del Señor, hermanos, para el estudio de hoy. Así que, hermano José de la Cruz, por favor, si quieres hacer la oración. Misericordioso Dios, te damos las gracias porque tú nos has tenido a bien, que podamos abrir nuestros ojos, Señor, y que podamos gozarnos en oír, Señor, el canto de las aves, quienes son las primeras que te alaban, Señor. Ojalá, Padre, haya ese sentir también en nosotros, de darte gloria y honra en todo momento. Señor, te rogamos que en el estudio de la lección, que tú puedas ser quien pueda dirigir cada uno de los labios que van a hablar, que tu Espíritu Santo pueda moverse en medio de nosotros y que aquellas personas que necesitan escuchar las palabras puedan ser aliento y puedan ser de gran bendición para todas las vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. En las lecciones Hechos de los Apóstoles, parte 2, no podía faltar lo que ocurrió en una ciudad llamada Corinto. Nosotros hemos visto en las lecciones anteriores cómo los apóstoles de aquel lugar exitoso llamado Antioquía, donde por primera vez se les llamó cristianos a los seguidores de Cristo, nosotros hemos visto cómo desde allí se ha expandido la obra en lugares como Iconio, Antioquía de Pisidia, Listra, Chipre, Pafos y otros lugares más que hemos mencionado, o hemos visto, mejor dicho, como también el de Filipos, Tesalónica, Berea. Y hemos visto en cada lugar cómo la obra de Dios, hermanos, ha tenido éxito, pero también oposición. Pero no podía faltar para esta semana el lugar donde vamos a centrarnos ahora, y es Corinto. Allí Pablo se enfrentó con una situación donde tuvo que hacer las cosas de una manera muy prudente. Y vamos a verlo bajo el título Ayudando con su propio sustento. ¿Qué primero se propuso allí, hermano José de la Cruz, el apóstol Pablo, según el versículo de memoria? Sí, claro, dice el versículo de memoria en 1 Corintios 2, del 2 al 5. Decía, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Wow, este texto, el texto de memoria, nos dice todo un hombre que era un erudito en la palabra del Señor, se propuso no saber absolutamente nada para que todo lo nuevo que iba a tener, todo lo nuevo que iba a aprender, que Dios le iba a dar por revelación, las instrucciones, él tenía que mover. Este servidor, cuando conoció este mensaje, tuvo que quitarse el prejuicio para poder aprender, aún sabiéndolo poco. Quiso no saber nada para que pudiera el Señor mostrar el camino correcto y poner lo que tenía que poner en nuestra mente.
Y es que si tomamos en cuenta la forma como él hizo la obra en Atenas, donde desde el punto de vista de la erudición, él trató de hablar con los atenienses y pues miró los resultados y vio que realmente entrar por ese lado, por el lado de la erudición, por el lado de los conocimientos teológicos, pues como que miró él de que eso no funcionaba. Así que al llegar aquí, en esta ciudad, donde también pues los griegos, ¿verdad?, seguían con su influencia del conocimiento, él no quiere tener la experiencia que tuvo en Atenas. Y él dice, me propuse ser más sencillo con ustedes. Me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. En otras palabras, les dice Pablo, con ustedes empleé un método, que es el método sencillo de presentar a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Como el Cordero de Dios que hizo posible que la raza humana sea salva si acepta tan grande sacrificio. Aquí en este versículo de memoria de 1 Corintios 2:5, nosotros miramos a Pablo realmente diciéndole a los corintios, no he venido aquí haciéndome pasar como el doctor Pablo, como el licenciado Pablo, como el evangelista Pablo, mucho menos como el rabino Pablo. No, dice Pablo, yo aquí he venido sencillamente con ustedes. Allá con los atenienses me hice pasar así como al nivel de ellos. Y no, dice Pablo, aquí he venido sencillo. He venido sencillo. Y lo he hecho, les dice, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En otras palabras, no estoy aquí yo haciendo alarde de mis conocimientos para que digan, wow, qué erudito, oh, qué hombre este sí que, este es un hombre que todo el mundo puede aprender. No, dice Pablo, aquí no tienen ustedes que fundar, no tienen que fundar ustedes, dice, su fe en un hombre, por muy sabio que pueda ser, sino en el poder de Dios. Así que sencillo, a Cristo y a este crucificado me he propuesto entre ustedes. ¿Por qué? Porque era gente griega y era gente que estaba influenciada por la cultura griega. Pastor Joselito, ¿qué nos dice el siervo del Señor ahí en la cita que continúa? Dice, si alguna vez su ardor en la senda del deber flaqueaba, una mirada a la cruz y al asombroso amor ahí revelado, bastaba para inducirlo a Pablo a ceñirse los lomos de su entendimiento y avanzar en la senda de la abnegación. Esta cita la encontramos en Hechos de los Apóstoles, página 200. El apóstol predicaba el evangelio con ardor, como dice aquí. Pero si en algún momento dice que su ardor en la predicación del evangelio, pues en su deber flaqueaba, dice que él miraba la cruz. Creo que el versículo nos deja bien en claro, ¿verdad?, que él se proponía siempre presentar a cruz y a Jesucristo crucificado. Y eso le ayudaba, eso le reanimaba a sentir ese valor, a no tener miedo a nada, esa valentía que todos necesitamos tener para que al presentar a Cristo no lo hagamos con temor. Pese a las circunstancias, pese a los problemas, pese a las dificultades, debemos predicarlo con ardor y con ánimo, que no estamos predicando a un Jesús que quedó en la tumba, sino a un Jesús que vive y reina para siempre. Amén. Esto es algo que tenemos que aprender en el Israel moderno, hermanos, porque hoy en día se ha agarrado una costumbre de que cuando se va a presentar al orador, les encanta decir la maestría que tiene, el doctorado que ha logrado, los años que tiene de haber estado en este y este lugar. Antes de darle el púlpito al pastor, algunas veces se ve que al hombre se le ensalza bien alto y ya se le coloca ante la grey como una gran eminencia. Aprendamos, hermanos, aprendamos de Pablo, que está diciéndonos aquí esas cosas. No hay que fundar la fe en los hombres por sus conocimientos, por sus títulos, por sus doctorados, por sus maestrías. No, dice Pablo. Presentemos a Cristo y a este crucificado, y eso es suficiente. Amén. Creo que los del Israel moderno tenemos que aprender esto. Y ojalá algún pastor le llegara por ahí este video para que, si tiene esa costumbre de estar presentando a sus superiores así en el púlpito, ya no lo haga, porque eso es vanagloria.
eso no es bueno hacerlo. Aquí Pablo nos está enseñando la manera de cómo él se manejó entre los corintios para que los corintios pudieran ver mejor a Jesús y no al hombre. ¿Saben que esta iglesia, o mejor dicho esta ciudad donde Pablo llega en Corinto, no era tan fácil? No solo por el aspecto cultural, en este sentido de que hacían alarde del conocimiento y la cultura ateniense y la sabiduría y la filosofía griega. No solamente eran difíciles por eso, y por eso Pablo llega ahí de una manera sencilla, sino que también allí había otro problema en esa ciudad. Y es que allí, bueno, no solo allí, también en Tesalónica había una situación de que mucha gente no le gustaba trabajar, porque consideraban que el trabajo era para los esclavos. Otros tenían una idea de que cuando alguien llegaba como extranjero, había que tener mucho cuidado para ver cuáles eran sus motivos. Era bien complicado llegar ahí. De manera que Pablo usa de la prudencia como ejemplo para todos ellos. Amén. Y así, bajo el subtítulo ya en este día domingo de la prudencia como ejemplo, Pastor Joselito, ¿qué sucede cuando Pablo llega ya a Corinto después de haber dejado Atenas? ¿A dónde fue él para ganarse la vida y por qué? Muy bien, veamos el libro de Hechos capítulo 18 y los versículos del 1 al 3. El libro de Hechos, que es la epístola que estamos estudiando este trimestre, capítulo 18, versículo del 1 al 3. Dice así: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló allí a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ven, aquí encontramos que cuando Pablo deja Atenas, pues se dirige a Corinto, y yo creo que la providencia del Señor guió a Pablo a estos personas que hacían, por lo que vimos en los versículos, tenían el mismo oficio, también eran temerosos de Dios, y encontramos aquí que Pablo encuentra pues no solamente alguien con quien compaginar en la vida diaria, pero también creo que Aquila y Priscila eran personas que buscaban también los caminos de Dios, y podemos ver que ahí en Corinto Pablo pues encuentra trabajo con ellos, les ayuda en sus tiendas. Esto me enseña, pastor, un poco de humildad en la vida del apóstol Pablo, porque mientras usted mencionaba, ¿verdad?, que el apóstol Pablo entendió que la erudición no era lo más bueno, sino que ser humildes. Me vino a mi mente cuando el apóstol Pablo le cita a los colosenses: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, dice aquí que una mirada a la cruz, decía la nota anterior, que una mirada a la cruz bajaba a Pablo de las alturas y a la abnegación. Eso así los lomos de entendimiento y avanzar en la senda de la abnegación. Y Pablo sabía que el trabajo no le hace mal, no le hace daño a nadie. Dios quiera que los ministros, nosotros como ministros, tuviéramos pues un oficio. No sabemos cuándo se pueda necesitar. Pablo lo tenía y sabía que cuando se necesitaba, él estaba listo para Pablo no se moría de hambre si no había dinero. Él tenía ese oficio. Y esto me recordaba también, pastor, las escuelas de los profetas. Ellos aprendieron un oficio para sostenerse también propiamente, así podemos decir, eran de sostén propio. Pablo también, aquí estamos viendo una muestra que él también podía sostenerse de su oficio de hacer tiendas. Y aquí encuentra a Priscila y Aquila en ese mismo oficio, y pues compagina con ellos, y ahí se ponen a hacer tiendas, a trabajar. Interesante cómo Dios los junta, porque el emperador Claudio había hecho que todos los judíos salieran de Roma, y estos pues siendo judíos, Priscila y Aquila, no les había dado otra alternativa que salir de allá, y habían ido a parar a Corinto.
Sí. Pero Dios aquí, miren ustedes, los junta y pues se unen en un oficio que saben en común, y de esa manera empieza el apóstol Pablo a tener un medio de sostén. Ahora él hace esto, según vemos el subtítulo, número 1, a manera de prudencia. ¿Por qué a manera de prudencia? Por lo que dije anteriormente, de cómo es el trasfondo cultural de la gente de Corinto. Cómo es el trasfondo cultural de la gente griega. Y Pablo tiene que hacer esto para manejarse prudentemente. Yo tengo unos versículos por acá que no están en la lección, pero que comprueban esto que les estoy diciendo. Pero si hay tiempo voy a ver si los trato, y si no en el transcurso de la semana. Nada más quiero que destaquemos aquí el hecho de que ahora hay un nuevo equipo evangelístico que lo componen Priscila y Aquila. Amén. Y esto pues es algo que el Espíritu Santo está haciendo, que se junten personas que tienen cosas en común, y en este caso para también hacer la obra de Dios. Vamos a ver, hermano José de la Cruz, en el don profético, que nos diga la mensajera del Señor desde su perspectiva, cómo fue que se dio esto allí en Corinto. Amén. Dice la palabra inspirada, la pluma inspirada: cuando Pablo llegó a Corinto, solicitó trabajo de Aquila. Los apóstoles deliberaron y oraron juntos y decidieron que predicarían el evangelio como debiera ser predicado, con amor desinteresado por las almas que estaban pereciendo por falta de conocimiento. Pablo trabajaría haciendo carpas y enseñaría a sus colaboradores a trabajar con sus manos, de modo que en cualquier emergencia pudieran sostenerse a sí mismos. Pablo había recibido una educación esmerada y era admirado por su genio y elocuencia. Fue elegido por conciudadanos como miembro del Sanedrín y era un rabí destacado. Sin embargo, no se habría considerado completa su educación hasta que hubiera servido como aprendiz de algún oficio útil. Se regocijaba al poder sostenerse con su trabajo manual, y con frecuencia declaraba que sus propias manos le habían proporcionado lo que necesitaba. Mientras estaba en una ciudad desconocida para él, no era una carga para nadie. Cuando se le acababan los recursos para hacer avanzar la causa de Cristo, recurría a su oficio para ganarse la vida. Comentario bíblico adventista y el comentario de la sierva del Señor, Ellen White, tomo 6, página 1062 y 1063. Aquí vemos a Pablo, un Pablo humilde, un Pablo sabio, un Pablo inteligente, utilizando la prudencia. Y es más decir, porque si nosotros vemos cuando Pablo en el libro a los Filipenses, quiero leer este texto, ¿puedo leerlo? Claro. El libro a los Filipenses, el capítulo 3, del verso 5 en adelante, cuando Pablo dice que era circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseos, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y yo digo, gloria a Dios. Amén. Porque sin duda alguna, Pablo demuestra que él era otra persona. Ya no era aquel Pablo que él quería ir a donde él se le antojaba ir, sino que ahora se va y se pone bajo la orden del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dice a dónde él tiene que ir ahora a hacer su trabajo. Y sin duda alguna llegó a la ciudad de Corinto y nunca fue una carga. Él aprovechó su preparación para poder ayudar, para no decir que me den de comer a otras personas. No, él se fajaba y él iba a lo que era su trabajo. Y nunca el apóstol Pablo nos dejó una
nos dejó algo como para decir, es que el apóstol Pablo dijo esto. No, el apóstol Pablo siempre dio un ejemplo de cómo debe de vivir un siervo de Dios. Vale aclarar aquí que esto que estamos mirando no ocurrió siempre en todas las iglesias que Pablo fundó. Es decir, no siempre en todas partes él se puso a trabajar por sí mismo, sino que fue en Corinto y en Tesalónica donde él hizo esto. Y voy a presentar los textos de una vez para que cuando hagamos nosotros un análisis, no hagamos, como decimos, un análisis parcializado, o hagamos, como decimos, una doctrina de un solo texto. Tenemos que ver el contexto histórico, el trasfondo de las cosas por los cuales Pablo en un lugar sí acepta que los hermanos lo sostengan, pero lo que es en Corinto no. Vamos a leer estos textos. Primeramente, Pastor Joselito, si se lee por favor 2 Corintios 11, versículos 8 y 9. Mire lo que le dice a los corintios acá. ¿Lo leo? Sí, 2 Corintios 11, 8 y 9, ¿verdad? Sí. Dice de esta manera: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de ser los gravosos. Mira, aquí vemos que el apóstol Pablo deja en claro, ¿verdad?, que no quería ser como un oprobio para el evangelio, ¿verdad?, sino que ni tampoco una carga para los hermanos. Entonces, él pero ¿quién dice que lo sostuvo? las iglesias. Las otras iglesias. Otras iglesias, sí. O sea, en otras palabras, le estaba el asunto es como le dijéramos local. El problema es en Corinto. Allí es donde Pablo ha decidido, por eso dice con prudencia, dice el día domingo, la prudencia como ejemplo. ¿Qué es la prudencia? Es tener ese discernimiento de saber cómo yo voy a comportarme en tal o cual circunstancia de acuerdo a la situación, como es digamos, en la ciudad o en la casa. Uno tiene esa capacidad de poder ver cómo se mueve. Claro. Interesante, miren ustedes, vuelvo a leer el versículo. He despojado, le dice a los corintios, ya en la segunda carta, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirles a ustedes. En otras palabras, yo aquí me pongo a hacer tiendas, pero algunas veces, por dedicarme a tiempo completo y no puedo hacer tiendas, he despojado a otras iglesias. En otras palabras, otras iglesias me han financiado. Otras iglesias me han dado el salario para que yo les pueda servir a ustedes. ¿Por qué? Para no serles gravosos, para no serles carga. Es que, hermanos, Corinto fue la iglesia pero más complicada de todas las que fundó Pablo. Allí se le cuestionó su apostolado. Allí a Pablo sí que esa fue una iglesia que lejos la vida de cuadritos. Pero noten ustedes lo que Pablo les dice. Y lo que me hacía falta, les dice, cuando vine aquí con ustedes, me lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Qué iglesia pudo haber sido esa? ¿Qué iglesia pudo haber sido esa que se dice que es la iglesia que Pablo más amó? Que en el sentido que la iglesia más amada, la iglesia más linda, la iglesia más... ¿Cuál iglesia pudo haber sido esa? Vámonos a Filipenses, para que miremos qué sucedió aquí. Filipenses 4, versículo 14 al 17, para que veamos cuáles eran los hermanos de Macedonia que le daban dinero para que pudiera trabajar ahí en Corinto. Filipenses 4, 14 al 17, si lo lees tú ahora, José de la Cruz, por favor. ¿Del 14 al 17? Sí. Ok. 4 del 14 al 17 dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y sí, realmente... Entonces, ¿quiénes eran los hermanos de Macedonia? La iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos.
así es la iglesia de Filipenses. Los filipenses, ahí ellos están, el apóstol Pablo está diciendo realmente cuándo tuvo la necesidad, cuando le pudieron suplir, porque, y es cierto, cuando el ministro se dedica completamente de lleno al evangelio, es con razón. El apóstol Pablo dijo, los que viven del evangelio, que vivan, que coman del evangelio, porque hay un deber, hay un tiempo completo que se dedican completamente entera a Dios. Entonces nosotros miramos que cuando él les decía a los corintios, otras iglesias las despojé, otras iglesias me dieron el salario para que yo viniera a hacer la obra aquí con ustedes, la iglesia de los de Macedonia. Luego él nos dice aquí que eran los hermanos de Filipos, la iglesia de los filipenses, la que estuvo con él en esto de dar y recibir. De manera que Pablo, mire lo que les dice en 1 Corintios 9, vamos para allá. 1 Corintios 9, 11 al 14. Pastor Joselito, por favor. Vea cómo aquí él les habla ahora. Primera de Corintios 9, 11 al 14. Dice de esta manera: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si negáremos de nosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más vosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Bien, aquí podemos ver entonces el 14. El 14 también, ¿verdad? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Cómo ve usted como decimos, el equilibrio y la comprensión ahora de por qué razón él se ve dedicado a trabajar haciendo tiendas ahí en Corinto? Si aquí vemos nosotros que dice que solamente él lo está haciendo para renunciar a un derecho, a un derecho que allí él no quiere hacer uso de él, dice, para no serles gravosos, para no serles carga. Y no es cosa, dice, que nosotros no tengamos el derecho de hacerlo, porque los que viven, los que anuncian el evangelio, deben vivir del evangelio. Así es. Traje estos textos, hermanos, porque la lección no los trae y puede quedar allí la comprensión un poco limitada y creer de que lo que ocurrió en Corinto debe ser aplicado en todas partes. Este fue un caso local allí. Y ahora escuchen una cita que tengo acá de la mensajera del Señor. Miren lo que dice. Cuando Pablo visitó por primera vez a Corinto, se encontró entre gente que desconfiaba de los motivos de los extranjeros. Los griegos de la costa del mar eran hábiles comerciantes. Tanto tiempo habían seguido sus inescrupulosas prácticas comerciales que habían llegado a creer que la ganancia era piedad y que el obtener dinero, fuera por medios limpios o sucios, era encomiable. Pablo estaba familiarizado con sus características y no quería darles ocasión para decir que predicaba el evangelio a fin de enriquecerse. Hubiera podido con justicia pedir a sus oyentes corintios que lo sostuvieran, pero estaba dispuesto a renunciar a ese derecho, no fuera que su utilidad y éxito como ministro fueran perjudicados por la sospecha injusta de que predicaba el evangelio por ganancia. Trataba de eliminar toda ocasión de ser malinterpretado para que su mensaje no perdiera fuerza. Hechos de los Apóstoles, página 281. Y me imagino, pastor, que el apóstol Pablo, cuando llegó a Corinto, pues conocía la iglesia. Y aquí, al parecer, el apóstol Pablo, pues, está confrontando el espíritu de la iglesia de Corinto, porque por eso que los versículos que usted acaba de dar, realmente podemos ver que él alaba a otras iglesias, que no importa dónde esté el ministro trabajando, ellos le sustentan hasta donde esté, como Macedonia, Filipos, y la iglesia, ¿cuál era la otra? La Tesalónica. Bueno, en Tesalónica él trabajó igual que en Corinto, porque era el mismo problema, pero las iglesias de Macedonia fueron las que lo sostuvieron a él. Sí. Quiero que veamos el caso de Tesalónica. Vayan a 2 Tesalonicenses 3, 7 al 12.
Claro. Vean, no, primera Tesalonicenses 2, 6 y 9. Vean cómo ahí se repite esto de Corinto. A ver si lo Dice lees el tú versículo o usted, 6, pastor. si buscamos gloria de los hombres, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, y cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de nosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Ok, noten, Amén. lo mismo de Corinto se dio en Tesalónica. Exacto. Ahora, ya explicamos por qué se dio en Corinto. Ahora el mismo Pablo nos va a decir por qué se dio esto también en Tesalónica. Ahora vean la segunda carta. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 al 12. Aquí ustedes van a ver por qué él hizo eso, de mejor trabajar y que no le dieran nada. ¿Cuál era el problema de fondo que había allí? Segunda de Tesalonicenses 3, 7 al 12. 7 al 12. Léalo, hermano de la cruz. Ok. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos, no ser pesados a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Wow. Ahora el 10, Dice, hasta el 12. porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Imagínense que andaban hasta robando, que dice que andaban entremetiéndose en lo ajeno, o sea, lo que no les pertenecía. Y eso debe darnos una gran lección porque esto está claro. El apóstol Pablo siempre trató de ser buen testimonio y dio buen testimonio a donde él iba. Nunca trató de ser una carga, nunca trató de ser alguien que fuera a dar algún mal testimonio, y sin duda nos da un gran ejemplo, pastor. Y hemos visto realmente, para que estos puntos queden claros, que no en todos lados el apóstol Pablo trabajó. No en todos lados el apóstol Pablo, cuando se dedicaba por completo y no había la posibilidad, ellos suplían sus gastos. Mira lo que es la sierva del Señor aquí en Hechos de los Apóstoles 279 a la 280. Miren, en Tesalónica Pablo había encontrado personas que se negaban a trabajar con las manos. Mientras trabajaba en Tesalónica, Pablo había tenido cuidado de presentar a los tales un ejemplo correcto. Si nosotros vemos entonces, hermanos, ¿por qué en Corinto se puso a hacer tiendas? ¿Por qué en Tesalónica se puso a trabajar mejor él? Es porque él quería enseñarle a la gente que hay que trabajar con las manos y que eso no es malo, que eso es una bendición, porque había en esas culturas un tipo de gente que consideraba que el trabajo era denigrante, que eso era solo para los esclavos. Había un tipo en esas filosofías griegas, en esas culturas, había un tipo de enseñanza de que no hay que trabajar. Entonces Pablo, según la cultura, él se adaptaba y dice, no, pues aquí voy a trabajar para enseñarles a estos. Y el que no trabaja. Exacto, que no y se lo dijo claramente, les he dado un ejemplo de cómo yo me he actuado aquí, porque algunos de ustedes no quieren trabajar. O sea, son hermanos que quieren depender todo el tiempo del welfare, como le llaman, o de lo que el gobierno les da. No, dice Pablo, el que no trabaja, dice que no coma. O sea, por esas razones,
Pablo, tanto en Corinto como en Tesalónica, él se dedicó a trabajar porque, como dice la lección de hoy domingo, él usó la prudencia como ejemplo. Él se manejó de una manera prudente para eliminar los prejuicios. Aparte que, como dije, su apostolado lo ponían en duda en esos lugares. En cambio, en Macedonia, ahí al siervo de Dios lo reconocieron. Y por eso cuando le escribió a los corintios, vieron ustedes que les dijo, derecho a ser sostenido por ustedes lo tengo, pero no he usado de ese derecho. Y no sería malo, les dice, no sería malo que lo use, porque el que anuncia el evangelio, que viva del evangelio. Amén. O sea, Pablo está poniendo las cosas, hermanos, en su debido lugar, para que no quede aquello de que, pues, entonces son sinvergüenzas los pastores que se les sostiene con el diezmo y que por lo tanto no debería sostenérseles. No es ese el punto. El punto es cómo Pablo tuvo que ayudarse con su propio sustento en un lugar muy difícil para trabajar y donde los prejuicios podían hacer que dijeran, este hombre por ganancia es que predica. No, dijo él, me abstengo de esto para no serles carga, para no serles gravoso. Pero me gustó cuando dice, las iglesias de Macedonia, ellos me daban de mi salario cuando yo estaba trabajando con ustedes, porque Pablo algunas veces allí en Corinto tuvo que parar de hacer sus tiendas para dedicarse a tiempo completo. Exacto. Y cuando se dedicó a tiempo completo, y si no hay carpas para vender, ¿cómo me sostengo? Ahí estaba la iglesia que le sostenía. Amén. Entonces, hermanos, estamos nosotros Entonces, mirando. que tuvo necesidades también ahí, Exacto. porque ahí los macedonios la suplían. Así es. Entonces, estoy presentando esto, hermanos, para que nosotros tengamos el cuadro completo, porque hay una mala interpretación de estos pasajes y nosotros podemos ver en el contexto cómo realmente se dieron las cosas. Esto Amén. está como aquello del mantelito, ¿verdad? El taparse la cabeza y todo eso. Si ustedes ven, en un lugar en específico se dio eso. Entonces son cosas que hay que mirarlas en su contexto. Al punto que vamos a concluir ahora es, hermanos, que el siervo de Dios tiene que manejarse con mucha prudencia. Amén. Y si en un lugar determinado lo que haga puede ser mal interpretado, aunque tenga derechos, espiritualmente hablando, pues si puede renunciar a ellos, que renuncie a cambio de tener más éxito en la obra que va a hacer. Nosotros tenemos, hermanos, que ser cuidadosos y tener la sabiduría de Dios para saber cómo tenemos que actuar en tal o cual lugar. A veces, ustedes saben que en asuntos de dinero, dependiendo cómo actuemos, así también la gente puede ponerse a la defensiva o puede cuestionarnos. Pablo está abriendo la obra en Corinto y Pablo dice, con esta gente me voy a manejar de esta manera. Lo vimos en los hechos, pero cuando ya lo vemos en la carta, él les dice claramente, él les dice, derecho yo tenía, pero no hice uso del derecho. Entonces, hermanos, vamos a pedir qué les parece en esta hora al Señor que nos dé la prudencia de Pablo, para que no solamente en asuntos de dinero o de trabajo, sino en todos los asuntos nosotros sepamos actuar de tal manera que salga para bien de la obra y para que hayan mejores resultados. ¿Qué les parece? Amén. Oramos por eso. Amante Dios y Padre, hemos mirado en este día cómo tu siervo Pablo prudentemente se pone a trabajar en Corinto, aunque nosotros hemos visto las razones por las cuales lo hizo, tanto aquí como también allá en Tesalónica. Nosotros vemos, Padre, de que lo que se destaca es el hecho de ser prudente. Nosotros te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser prudentes y de alguna manera, según como el ambiente se presente o como las personas sean, así, Padre, también nosotros actuar. Te rogamos, Señor, que no seamos piedra de tropiezo para la obra, piedra de tropiezo para la causa, y que donde quiera que andemos, con quien estemos, tengamos esa sabiduría para saber cómo actuar, qué recibir, qué no recibir, de qué manera, Padre, movernos para que no traiga descrédito a la obra o al mensaje. Rogamos, Señor, que esto lo apliquemos en nuestra vida en todas las áreas,
así como Pablo lo hizo. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.